Imagina un fotón, una partícula de luz tan pequeña que desafía toda intuición humana, viajando a través del vacío del espacio hacia una barrera con dos rendijas diminutas. Este fotón no tiene masa en reposo, no tiene color que puedas ver con tus ojos, hasta que golpea algo. No tiene forma en el sentido tradicional. Es, en cierto modo, una abstracción matemática que se manifiesta en nuestro mundo de maneras que han desconcertado a las mentes más brillantes de la historia humana. Ahora, este fotón se acerca a las dos rendijas, y aquí es donde comienza el misterio que ha definido más de un siglo de física. Si disparas muchos fotones, uno por uno, hacia esta barrera, y colocas una pantalla detectora detrás, esperarías ver dos franjas brillantes correspondientes a las dos rendijas. Eso es lo que tu intuición clásica te dice. Eso es lo que Newton hubiera predicho. Pero lo que realmente aparece en la pantalla es algo completamente diferente. Un patrón de interferencia, bandas alternas de luz y oscuridad que solo pueden explicarse si cada fotón, de alguna manera imposible, pasa por ambas rendijas simultáneamente e interfiere consigo mismo. Tómate un momento para respirar y dejar que eso se asiente. Un solo fotón, una partícula indivisible de luz, parece estar en dos lugares al mismo tiempo. No es que no sepamos por cuál rendija pasó, es que, según todas las evidencias experimentales, pasó por ambas. La matemática cuántica describe esto con una función de onda, una entidad abstracta que representa todas las posibilidades de dónde podría estar el fotón. Esta función de onda se propaga como una ola a través del espacio, pasando por ambas rendijas, y las dos ondas resultantes interfieren entre sí, creando el patrón que vemos. Pero aquí está el giro que cambió todo. Si colocas un detector en una de las rendijas para ver por cuál pasa el fotón, el patrón de interferencia desaparece. El fotón se comporta como una partícula normal, pasando por una rendija o la otra, nunca por ambas. El acto de observar, de medir, parece colapsar la función de onda de una superposición de posibilidades a una única realidad definida. Este es el experimento de la doble rendija, y aunque fue realizado por primera vez con luz a principios del siglo XIX por Thomas Young, su significado cuántico no se comprendió hasta las primeras décadas del siglo XX, y cuando se comprendió, o cuando los físicos comenzaron a intentar comprenderlo, lo que encontraron fue un abismo conceptual que todavía no hemos cruzado. El experimento plantea una pregunta que parece simple, pero que ha resistido más de 100 años de investigación. ¿Qué significa que una partícula esté en superposición? ¿Está realmente en dos lugares a la vez? ¿O es nuestra descripción matemática la que es incompleta? ¿Y qué tiene de especial la medición que hace que esta superposición se resuelva en un único resultado? En 1927, los físicos más importantes del mundo se reunieron en Bruselas para la quinta conferencia Solvay. Si pudieras viajar en el tiempo y entrar en esa habitación, verías a Albert Einstein, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Max Planck, Erwin Schrödinger, Paul Dirac, Louis de Broglie, Max Born y muchos otros cuyos nombres adornan los libros de texto de física. Estaban allí para discutir la nueva mecánica cuántica, esta teoría extraña y poderosa que estaba revolucionando nuestra comprensión del mundo subatómico. Pero lo que también estaban haciendo, aunque quizás no lo sabían completamente en ese momento, era establecer las líneas de una batalla filosófica que continuaría durante generaciones. La interpretación que emergió como dominante de estas discusiones se conoce como la interpretación de Copenhague, asociada principalmente con Niels Bohr y Werner Heisenberg. Según esta visión, la función de onda no representa una realidad física objetiva, sino nuestro conocimiento sobre un sistema cuántico. Cuando medimos, no estamos descubriendo una propiedad preexistente. Estamos, en cierto sentido, participando en la creación de esa propiedad. La superposición no es algo que exista ahí afuera en el mundo, es una descripción de nuestra incertidumbre. Y el colapso de la función de onda no es un proceso físico misterioso, es simplemente la actualización de nuestro conocimiento cuando obtenemos nueva información. Esta interpretación tiene una elegancia pragmática. Permite a los físicos usar la mecánica cuántica como una herramienta de cálculo extraordinariamente precisa, sin tener que preocuparse demasiado por lo que significa todo esto ontológicamente. Pero también tiene implicaciones perturbadoras. Si la función de onda representa solo nuestro conocimiento, ¿qué determina los resultados de las mediciones? La respuesta de Copenhague es que los resultados son fundamentalmente aleatorios, que no hay causas ocultas que determinen si un fotón va a la izquierda o a la derecha.
La aleatoriedad es irreducible, tejida en el tejido mismo de la realidad. Einstein encontró esto profundamente insatisfactorio. Es famoso su comentario de que Dios no juega a los dados con el universo. No era que Einstein rechazara la mecánica cuántica como teoría. Sus predicciones eran demasiado precisas para eso. Lo que rechazaba era la idea de que la teoría fuera completa, que no hubiera una realidad más profunda subyacente a la descripción probabilística. Pero hay otro aspecto de la interpretación de Copenhague que es aún más inquietante, y es el papel especial que parece otorgar al observador. Si la función de onda colapsa cuando hacemos una medición, ¿qué cuenta como medición? ¿Tiene que haber un ser consciente observando? ¿O basta con cualquier interacción física suficientemente compleja? Los fundadores de la mecánica cuántica no tenían respuestas claras a estas preguntas. Heisenberg tendía a enfatizar el papel de la conciencia. Bohr era más cuidadoso, hablando de la necesidad de describir los resultados experimentales en términos clásicos, sin especificar exactamente dónde comenzaba lo clásico y terminaba lo cuántico. Esta ambigüedad no era un error o una omisión, era para ellos una característica inevitable de nuestra situación epistémica, como seres macroscópicos tratando de entender el mundo microscópico. El problema de la medición, como se le conoce ahora, es la pregunta de qué exactamente causa el colapso de la función de onda, si es que algo lo causa. Considera la famosa paradoja del gato de Schrödinger, propuesta por Erwin Schrödinger en 1935, originalmente como una crítica de la interpretación de Copenhague. Un gato está encerrado en una caja con un átomo radiactivo, un detector de radiación y un frasco de veneno. Si el átomo decae, el detector lo registra, rompe el frasco y el gato muere. Si el átomo no decae, el gato vive. Según la mecánica cuántica, antes de que abramos la caja y miremos, el átomo está en una superposición de haber decaído y no haber decaído. Pero si el átomo está en superposición y el estado del gato depende del estado del átomo, ¿no debería el gato también estar en una superposición de vivo y muerto? La paradoja no es realmente sobre gatos, es sobre la línea entre el mundo cuántico y el mundo clásico. Entre la superposición y la definición, en algún lugar entre el átomo y nuestros ojos, la función de onda parece colapsar. Pero la ecuación de Schrödinger, la ecuación fundamental de la mecánica cuántica, no contiene ningún mecanismo de colapso. Describe una evolución suave, determinista, unitaria del estado cuántico. El colapso tiene que añadirse a mano, como un postulado adicional, y nadie puede decir exactamente cuándo o por qué ocurre. Respira profundamente por un momento. Siente el peso de lo que hemos descrito. No estamos hablando de detalles técnicos arcanos que solo importan a los físicos. Estamos hablando de la naturaleza fundamental de la realidad. ¿El mundo está definido cuando no lo estamos observando? ¿O existe en una neblina de posibilidades que solo cristaliza cuando interactuamos con él? ¿Somos observadores pasivos de un universo preexistente o participantes activos en la creación continua de lo que es real? Estas preguntas han perseguido a la física durante más de 100 años y no tienen respuestas consensuadas. Es importante entender que la interpretación de Copenhague, a pesar de su estatus semioficial en la física del siglo XX, nunca fue aceptada universalmente. Einstein la rechazó hasta su muerte. De Broglie y más tarde David Bohm desarrollaron una interpretación alternativa, la teoría de la onda piloto, que restauraba el determinismo a costa de introducir variables ocultas no locales. Pero por décadas la ortodoxia de Copenhague dominó, no porque hubiera ganado un debate decisivo, sino porque funcionaba prácticamente y porque las alternativas parecían tener sus propios problemas filosóficos. Los físicos, en su mayoría, aprendieron a calcular sin preguntar demasiado sobre lo que sus cálculos significaban. Pero debajo de esta superficie pragmática, el problema permanecía. La mecánica cuántica predice resultados experimentales con una precisión asombrosa, la teoría más exitosa en la historia de la ciencia en términos de precisión predictiva. Y sin embargo, no sabemos qué nos dice sobre la naturaleza de la realidad. No sabemos si el colapso de la función de onda es un proceso físico real o una ficción conveniente. No sabemos si la aleatoriedad cuántica es fundamental o aparente. No sabemos si la conciencia juega algún papel especial o si es solo otro sistema físico sujeto a las mismas leyes cuánticas. El éxito empírico de la teoría ha oscurecido, no iluminado, estas cuestiones fundamentales. Si te interesa explorar estas preguntas, si encuentras algo atractivo en los misterios que no tienen respuestas fáciles,
te invito a suscribirte a este canal. Aquí exploramos las profundidades de la conciencia, la física y la existencia, siempre con curiosidad y cuidado. Un like ayuda a que otros encuentren estas conversaciones también. Y esto nos lleva al umbral de una idea que cambiaría todo. Una propuesta tan audaz que fue ignorada durante décadas, tan extraña que todavía divide a los físicos hoy. Porque en 1957, un joven estudiante de doctorado en Princeton miró el problema de la medición y decidió que todos lo habían estado abordando desde el ángulo equivocado. En lugar de preguntarse cuándo y por qué colapsa la función de onda, se preguntó, ¿y si nunca colapsa? ¿Y si todas las posibilidades, todas las ramas de la superposición, son igualmente reales? Lo que emergió de esa pregunta fue una de las ideas más vertiginosas en la historia del pensamiento humano. Pero antes de explorarla, necesitamos conocer al hombre que la propuso y la historia de cómo llegó a ella. Hugh Everett Ray nació en 1930 en Washington, D.C., hijo de un militar y una ama de casa, cuyo matrimonio se disolvería durante su infancia. Desde temprana edad, mostró una inteligencia excepcional y un temperamento que sus conocidos describirían como seguro de sí mismo hasta el punto de la arrogancia, brillante pero también distante, capaz de una concentración intensa en problemas que le interesaban e igualmente capaz de ignorar completamente lo que no le parecía relevante. Estudió ingeniería química en la Universidad Católica de América antes de cambiar a la física matemática en Princeton, donde llegaría bajo la supervisión de John Wheeler, uno de los físicos teóricos más creativos y respetados de su generación. Wheeler era conocido por su disposición a considerar ideas radicales. Fue él quien acuñó el término agujero negro, quien trabajó con Einstein en la teoría de la relatividad unificada, quien pasaría décadas explorando las implicaciones más profundas de la mecánica cuántica. Pero incluso Wheeler no estaba preparado para lo que su estudiante estaba a punto de proponer. La tesis de Everett, completada en 1957 y titulada originalmente La teoría del estado relativo de la mecánica cuántica, comenzaba con una observación simple pero devastadora. El postulado del colapso de la función de onda era arbitrario, inconsistente con el resto de la teoría y posiblemente innecesario. Imagina a Everett trabajando tarde en la noche en su oficina de Princeton, papeles esparcidos por todas partes, ecuaciones garabateadas y tachadas, el silencio del campus roto solo por el tic-tac de un reloj y el zumbido lejano de las farolas. Estaba haciendo algo que la mayoría de los físicos no se atrevían a hacer: tomar la ecuación de Schrödinger en serio, completamente en serio, hasta sus últimas consecuencias. Si la ecuación era correcta, si describía la evolución real del mundo cuántico, entonces no había lugar para el colapso. La función de onda simplemente evolucionaba, ramificándose en todas las direcciones posibles, todas igualmente reales. En la formulación de Everett, cuando un observador mide un sistema cuántico en superposición, el observador mismo entra en superposición. Si un electrón puede estar en una superposición de spin arriba y spin abajo, y si mido ese spin, entonces el sistema combinado de electrón más observador evoluciona hacia una superposición de electrón con spin arriba más observador, que ve spin arriba más electrón con spin abajo, más observador, que ve spin abajo. No hay colapso, no hay selección de un resultado sobre otro. Ambos resultados ocurren, ambos observadores existen, pero están, en un sentido técnico preciso, desacoplados el uno del otro, incapaces de comunicarse o detectarse mutuamente. Esto era y es una idea vertiginosa. No estamos hablando de mundos paralelos en el sentido de la ciencia ficción, universos separados que existen en algún lugar del espacio. Estamos hablando de ramas de una única función de onda universal, matemáticamente coexistentes pero experimentalmente aisladas. Cada medición, cada interacción cuántica, causa una ramificación adicional. El universo, o más precisamente la función de onda universal, se está dividiendo constantemente, no en 2 o 3 ramas, sino en un número incalculable, quizás infinito, de historias paralelas. Wheeler, aunque intrigado por la audacia de la idea, estaba preocupado por su recepción. Sabía que la comunidad física, y especialmente Niels Bohr en Copenhague, no recibiría bien una propuesta que contradecía tan directamente la ortodoxia establecida. Animó a Everett a visitar Copenhague y presentar su trabajo directamente a Bohr. Lo que ocurrió en esa reunión permanece algo envuelto en misterio, pero el resultado está claro. Bohr no se comprometió. No hubo refutación detallada ni debate sustantivo.
simplemente un silencio educado, una falta de interés que para Everett debe haber sido más devastadora que cualquier crítica directa. Cuando la tesis se publicó, fue en una versión significativamente reducida, despojada de muchos de sus argumentos más provocativos por insistencia de Wheeler, quien esperaba hacerla más palateable para el establishment. Aún así, la respuesta fue mínima. La física teórica en los años 50 estaba enfocada en otros problemas: la física de partículas, la electrodinámica cuántica, los desarrollos prácticos que estaban transformando la tecnología. Las cuestiones fundamentales sobre interpretación cuántica se consideraban, en gran medida, filosofía, y la filosofía no era el negocio de los físicos serios. Everett, desencantado con la academia y su recepción, abandonó la física teórica poco después de completar su doctorado. Se movió al sector de defensa, trabajando en análisis de operaciones para el Pentágono y, eventualmente, fundando su propia empresa de consultoría. Era, por todos los testimonios, extremadamente exitoso en este segundo campo, aplicando su formidable inteligencia a problemas de estrategia militar y análisis de sistemas, pero nunca regresó a la física fundamental. Su única contribución publicada a la interpretación cuántica seguiría siendo su tesis doctoral. Los que lo conocieron en sus años posteriores describen a un hombre complejo y a menudo difícil. Bebía en exceso, fumaba constantemente y tenía relaciones tensas con su familia. Su hija, Liz, lucharía con problemas de salud mental durante toda su vida y eventualmente se quitaría la vida, dejando una nota que expresaba su esperanza de terminar en el mismo mundo paralelo que su padre. Everett mismo murió de un ataque al corazón en 1982, a los 51 años, sin haber visto nunca la vindicación de sus ideas. Según sus deseos, fue cremado y sus cenizas arrojadas a la basura, un final extrañamente apropiado para un hombre que creía que ningún resultado era más real que otro. Pero la historia de la interpretación de muchos mundos no termina con la muerte de su creador. En los años 70, un físico llamado Bryce DeWitt encontró la tesis de Everett y quedó fascinado. DeWitt, que estaba trabajando en problemas de cosmología cuántica y gravedad cuántica, se dio cuenta de que la formulación de Everett resolvía elegantemente varios problemas conceptuales que plagaban estos campos. Si no hay colapso, si la función de onda universal simplemente evoluciona, entonces no hay necesidad de un observador externo para el universo como un todo, un problema notorio para las interpretaciones tipo Copenhague cuando se aplican a la cosmología. DeWitt comenzó a promocionar activamente las ideas de Everett, acuñando el término muchos mundos que se ha convertido en su nombre popular, aunque algo engañoso. Publicó artículos, editó colecciones, dio conferencias. Gradualmente, la interpretación comenzó a ganar atención, no como la visión dominante, pero como una alternativa seria que merecía consideración. Para cuando Everett murió, su teoría había encontrado una pequeña pero creciente comunidad de defensores. Lo que Everett había propuesto no era simplemente una curiosidad matemática, era una afirmación radical sobre la naturaleza de la realidad. Decía que cuando piensas que el mundo cuántico colapsa en una única posibilidad, lo que realmente está sucediendo es que tú te estás dividiendo junto con él. Hay una versión de ti que ve el electrón con espina arriba y otra versión que ve espina abajo, y ambas son igualmente reales, igualmente tú en algún sentido. La apariencia de aleatoriedad, de que un resultado fue seleccionado sobre otro, es una ilusión de perspectiva. Desde dentro de una rama parece que solo un resultado ocurrió, pero desde la perspectiva divina de la función de onda total, todos los resultados ocurren siempre. Es fácil ver por qué esta idea fue resistida. Viola Occam, dicen algunos, multiplicando entidades más allá de toda necesidad. Es inverificable, dicen otros, ya que nunca podemos detectar las otras ramas. Es metafísica disfrazada de física, y sin embargo, los defensores de muchos mundos señalan que, en otro sentido, es la interpretación más simple posible. No añade ningún postulado adicional a la mecánica cuántica, simplemente toma la ecuación de Schrödinger en serio y acepta lo que dice. El colapso es lo que se añade, lo que rompe la elegancia matemática de la teoría. Muchos mundos simplemente lo elimina. Lo que está en juego aquí no es solo una cuestión técnica de física, es una cuestión sobre qué tipo de universo habitamos, qué significa tomar decisiones, qué significa ser una persona individual con una vida singular. Si Everett tenía razón, entonces ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, hay versiones de ti que dejaron de escuchar hace minutos, que nunca empezaron este video,
que no existen en absoluto porque nunca nacieron en sus ramas del universo. ¿Qué significa eso para tu sentido de quién eres? ¿Qué significa para el significado de tus elecciones, tus arrepentimientos, tus esperanzas? Estas son las preguntas que exploraremos juntos. Pero primero, necesitamos entender más precisamente qué significa ramificación en este contexto, cómo se supone que funciona físicamente, y qué evidencia, si la hay, tenemos para tomarla en serio. Porque la interpretación de muchos mundos no es solo una historia bonita. Es una afirmación sobre las matemáticas y la física del universo, y necesitamos examinar esa afirmación con el mismo rigor que aplicaríamos a cualquier teoría científica. Para entender lo que la ramificación realmente significa en la interpretación de muchos mundos, necesitamos adentrarnos un poco más en la matemática cuántica, pero lo haremos de una manera que espero sea accesible, incluso si no tienes formación técnica. La clave es el concepto de superposición, que hemos mencionado antes pero no hemos explorado en profundidad. En la mecánica cuántica clásica, un sistema se describe mediante un vector de estado en un espacio matemático llamado espacio de Hilbert. Este espacio tiene tantas dimensiones como estados posibles tiene el sistema. Para un sistema simple como un electrón con su spin, hay dos estados básicos, spin arriba y spin abajo. El espacio de Hilbert tiene dos dimensiones, pero el estado del electrón no tiene que ser uno de estos dos estados básicos. Puede ser una combinación de ambos, una superposición. Matemáticamente, esto se expresa como un coeficiente para el estado de spin arriba, más otro coeficiente para el estado de spin abajo. Los coeficientes son números complejos, y sus magnitudes al cuadrado dan las probabilidades de obtener cada resultado si medimos el spin. Ahora, la ecuación de Schrödinger describe cómo este estado evoluciona en el tiempo. Es una ecuación diferencial lineal, lo que significa que si tienes dos soluciones, cualquier combinación lineal de ellas es también una solución. Esto es la base matemática de la superposición. Si spin arriba y spin abajo son estados permitidos, entonces una mezcla de ambos también es un estado permitido. Hasta aquí, todo es matemática estándar que ningún físico disputa. El problema surge cuando consideramos qué pasa durante una medición. Supongamos que tengo un detector de spin. Antes de la medición, el electrón está en una superposición. Después de la medición, el detector muestra un resultado definido, arriba o abajo. ¿Qué pasó con la parte de la superposición que correspondía al otro resultado? La interpretación de Copenhague dice que desapareció, que la función de onda colapsó, pero la ecuación de Schrödinger no describe ningún colapso. Si aplicas la ecuación al sistema combinado de electrón más detector, lo que obtienes es una superposición más grande. Electrón con spin arriba más detector, mostrando arriba, más electrón con spin abajo, más detector mostrando abajo. Y si incluyes al observador humano, al científico mirando el detector, la superposición crece aún más. Electrón arriba más detector arriba más científico, viendo arriba más electrón abajo más detector abajo, más científico, viendo abajo. Esto es exactamente lo que predice la ecuación de Schrödinger si la tomas en serio. No hay nada en las matemáticas que detenga la superposición o la colapse. Simplemente se propaga, incluyendo más y más sistemas, hasta abarcar todo lo que ha interactuado con el sistema original. Everett se dio cuenta de que esto no era un problema para ser resuelto, sino una característica para ser aceptada. Si la superposición nunca colapsa, entonces ambas ramas de la función de onda son igualmente reales. El científico que ve spin arriba y el científico que ve spin abajo son ambos partes de la realidad cuántica total, pero cada uno solo tiene acceso a su propia rama. El científico que ve arriba no puede detectar al científico que ve abajo, porque están, en un sentido técnico preciso, desacoplados cuánticamente. Este desacoplamiento se debe a un fenómeno llamado decoherencia, que es crucial para entender cómo funciona la interpretación de muchos mundos. La decoherencia ocurre cuando un sistema cuántico interactúa con su entorno de manera que la información sobre su estado se dispersa en los innumerables grados de libertad del entorno. Imagina que dejas caer una gota de tinta en un vaso de agua. Al principio, la gota está localizada, tiene una forma definida, pero a medida que las moléculas de tinta se mezclan con las moléculas de agua, la información sobre la posición original de la gota se dispersa, se hace irrecuperable en la práctica. La decoherencia cuántica es similar. La información sobre qué rama de la superposición estamos en se dispersa en el entorno, haciendo que las diferentes ramas sean efectivamente independientes.
Aquí hay una imagen que puede ayudar. Imagina un río que fluye a través de un cañón. En algún punto, el río se divide en dos brazos que rodean una isla. En la mecánica cuántica sin colapso, estos dos brazos son como las dos ramas de una superposición. Ambos existen simultáneamente, pero mientras fluyen a través del cañón, cada uno lleva su propia carga de sedimento, su propia población de peces, su propia historia. Si estás en un barco en uno de los brazos, puedes ver y navegar ese brazo, pero el otro es inaccesible para ti, y a medida que los brazos continúan, se ramifican más. Cada bifurcación en el cañón crea nuevas divisiones. Es una imagen imperfecta, como todas las metáforas cuánticas, pero captura algo de la estructura esencial. Es importante entender que la ramificación no es algo que sucede en un momento definido, en un lugar definido, causado por una acción definida como una medición. La decoherencia es un proceso continuo, gradual, que ocurre cada vez que un sistema cuántico interactúa con su entorno de cualquier manera. Cada fotón de luz que rebota en un objeto, cada molécula de aire que colisiona, contribuye a la decoherencia. La ramificación está sucediendo constantemente, a una escala y una velocidad que desafían la imaginación. El universo no se divide cuando tomas una decisión consciente. Se está dividiendo en cada interacción cuántica, en cada momento, en todas partes. Esto nos lleva al llamado problema de la base preferida. En la descripción matemática, la superposición puede expresarse de diferentes maneras, en diferentes bases. Es como decir que un vector puede expresarse en términos de diferentes sistemas de coordenadas. En una base, el estado es una superposición de spin arriba y spin abajo. En otra base, rotada a 90 grados, el mismo estado podría expresarse como una superposición de spin izquierda y spin derecha. ¿Qué hace que una base sea la correcta? ¿Qué determina qué ramas existen? En la interpretación de muchos mundos, la respuesta es la decoherencia. La base en la que las ramas se separan no es arbitraria. Está determinada por la interacción con el entorno. Las interacciones ambientales seleccionan ciertas bases sobre otras, porque solo en ciertas bases las ramas se desacoplan limpiamente. Esta selección ambiental de bases se llama a veces decoherencia ambiental o einselección. No es un proceso misterioso, es simplemente lo que sucede cuando aplicas la mecánica cuántica a sistemas grandes y complejos. Pero aquí debemos ser honestos sobre lo que sabemos y lo que no sabemos. La decoherencia es un fenómeno bien establecido y experimentalmente confirmado. Explica por qué no vemos superposiciones macroscópicas en la vida cotidiana, por qué los gatos no están vivos y muertos al mismo tiempo de ninguna manera detectable. Sin embargo, si la decoherencia por sí sola resuelve completamente el problema de la medición, es una cuestión filosófica disputada. Los críticos argumentan que la decoherencia explica por qué las ramas parecen separadas, pero no explica por qué experimentamos estar en una rama particular. La apariencia de resultados definidos todavía necesita explicación. Los defensores de muchos mundos responden que no hay una rama particular en la que estés. Estás en todas las ramas, pero cada copia de ti solo tiene acceso a su propia rama. La sensación de estar en un resultado definido es una ilusión de perspectiva, como la sensación de que el suelo está quieto cuando en realidad la Tierra está girando. Es una respuesta elegante, pero requiere aceptar que tu sentido de identidad singular, de ser un solo yo continuo, es fundamentalmente engañoso. Hay infinitas versiones de ti, y ninguna es más real o verdadera que las otras. Tómate un momento aquí, respira. Nota la sensación de estar sentado o acostado donde estás. Siente el peso de tu cuerpo, el ritmo de tu respiración, esta experiencia que estás teniendo ahora mismo. Este momento específico de conciencia es indiscutiblemente real para ti. Y según muchos mundos, hay innumerables otros momentos igualmente reales, vividos por otras versiones de ti que nunca conocerás. ¿Cómo te hace sentir eso? No hay una respuesta correcta, solo una pregunta para llevar contigo. Las implicaciones de todo esto son difíciles de asimilar, y eso nos lleva al territorio que exploraremos a continuación. ¿Qué significa vivir en un universo donde todas las posibilidades se realizan? Donde el infinito no es una abstracción matemática, sino, quizás, la naturaleza literal de la realidad. Imagina que estás sentado en tu sala de estar al atardecer. La luz dorada entra por la ventana, iluminando motas de polvo que flotan en el aire. En la mesa frente a ti hay una taza de té que aún no has tocado. Ahora, extiende tu mano hacia la taza. En este momento, según la física clásica, hay una sola historia. ¿Tomas la taza o no la tomas?
Pero según la interpretación de muchos mundos, en el instante en que tus dedos se acercan a la porcelana, el universo se está ramificando de maneras que trascienden toda intuición humana. Hay ramas donde tomas la taza con la mano izquierda, ramas donde la tomas con la derecha, ramas donde dudas un segundo más, ramas donde decides no tomarla en absoluto. Y cada una de estas ramas se ramifica a su vez, basada en cada interacción cuántica que está ocurriendo en cada partícula de tu cuerpo, de la taza, del aire, de la luz. El número de ramas no es grande, no es enorme, es, en cualquier sentido práctico, infinito. Cada segundo, cada fracción de segundo, el árbol de posibilidades crece exponencialmente. Si pudieras de alguna manera ver la función de onda universal desde afuera, verías no un universo, sino un tejido incomprensiblemente vasto de historias entrelazadas, cada una tan real como cualquier otra, cada una poblada por versiones de cada persona, cada animal, cada átomo que alguna vez existió. Esto plantea una pregunta que ha perturbado a los filósofos desde que Everett propuso su teoría. Si todas las posibilidades se realizan, ¿qué significan las probabilidades? Cuando lanzamos una moneda y decimos que hay un 50% de probabilidad de obtener cara, ¿qué estamos diciendo realmente? Si tanto cara como cruz ocurren en diferentes ramas, ¿no deberían las probabilidades ser siempre del 100%? Cada resultado va a pasar, garantizado. Este es el problema de la medida, y es uno de los desafíos más serios que enfrenta la interpretación de muchos mundos. En la mecánica cuántica estándar, las probabilidades vienen dadas por la regla de Born. La probabilidad de un resultado es proporcional al cuadrado de la amplitud de la función de onda para ese resultado. Esta regla funciona extraordinariamente bien. Las predicciones basadas en ella han sido verificadas en innumerables experimentos. Pero en muchos mundos, donde todos los resultados ocurren, no está claro qué significa esta regla o de dónde viene. Varios físicos y filósofos han propuesto soluciones. David Deutsch, uno de los padres de la computación cuántica, y más tarde David Wallace, han argumentado que la regla de Born puede derivarse de principios de teoría de decisión racional. La idea es que, si eres un agente racional en un universo de muchos mundos, deberías comportarte como si las probabilidades de Born fueran reales, porque es la única estrategia coherente. Pero esta derivación ha sido disputada. Otros argumentan que presupone lo que intenta demostrar, o que los axiomas de racionalidad que utiliza son más dudosos que la regla de Born misma. La verdad es que no hay consenso sobre si el problema de la medida ha sido resuelto. Algunos proponentes de muchos mundos creen que sí, que las objeciones han sido respondidas adecuadamente. Otros, incluyendo algunos simpatizantes de la interpretación, admiten que sigue siendo un problema abierto, y los críticos lo señalan como una falla fatal. Si no puedes explicar de dónde vienen las probabilidades, ¿realmente has explicado algo? Pero dejemos la filosofía técnica por un momento y enfrentemos lo que realmente está en juego emocionalmente. Si muchos mundos es verdad, entonces hay versiones de ti que tomaron cada decisión diferente que podrías haber tomado. Hay una versión de ti que aceptó el trabajo que rechazaste, que se casó con la persona que dejaste ir, que dijo las palabras que te quedaste callando. Hay versiones donde tus padres nunca se conocieron, donde nunca naciste. Hay versiones donde las personas que has perdido siguen vivas, donde la enfermedad no llegó, donde el accidente no sucedió. ¿Es esto reconfortante o aterrador? La respuesta probablemente depende de tu temperamento y de qué aspectos de tu vida vienen a la mente primero. Hay algo vertiginosamente liberador en la idea de que ninguna posibilidad está realmente perdida, de que en algún lugar cada camino está siendo recorrido, pero también hay algo perturbador, algo que puede sentirse como una devaluación de la importancia de tus elecciones específicas. Si todo va a pasar de todos modos, ¿qué importa lo que hagas? Aquí es donde vale la pena detenerse y reflexionar sobre tu propia respuesta. Te invito a considerar esta pregunta y, si quieres, compartir tu respuesta en los comentarios. Cuando imaginas infinitas versiones de ti mismo, cada una viviendo una posibilidad diferente, ¿eso te parece liberador, aterrador, sin sentido o algo completamente diferente? No hay una respuesta correcta, pero me genuinamente curiosa lo que surge para ti. Hay un filósofo cuyo trabajo es particularmente relevante aquí, David Lewis, conocido por su realismo modal. Lewis argumentó, independientemente de la física cuántica, que todos los mundos posibles son igualmente reales. Para Lewis,
Esta no era una afirmación sobre física, sino sobre metafísica. Definía la posibilidad en términos de la existencia real de mundos, donde esas posibilidades se realizan. Su visión tiene paralelos obvios con muchos mundos, aunque también diferencias importantes. Los mundos de Lewis son causalmente aislados y eternos. Las ramas de muchos mundos comparten un pasado común y se separan gradualmente a través de la decoherencia. Pero tanto Lewis como los defensores de muchos mundos enfrentan la misma objeción intuitiva. Esto simplemente no puede ser cierto. Es demasiado extravagante, demasiado contrario a todo lo que experimentamos. Decir que hay infinitos universos para explicar el comportamiento de las partículas subatómicas parece, como dicen algunos críticos, usar un mazo cósmico para matar una mosca cuántica. ¿No hay explicaciones más modestas disponibles? Las hay, por supuesto. La interpretación de Copenhague evita el infinito de mundos a costa de introducir el misterioso colapso. La teoría de la onda piloto de Bohm mantiene un solo mundo a costa de introducir la no localidad y variables ocultas. Los modelos de colapso objetivo, como los propuestos por Penrose o Ghirardi, Rimini y Weber, modifican la ecuación de Schrödinger para incluir un mecanismo físico de colapso. El cubism, o bayesianismo cuántico, trata la función de onda como una representación de las creencias de un agente, no de la realidad objetiva. Cada interpretación tiene sus costos y beneficios, sus elegencias y sus dificultades. Lo que es notable es que todas estas interpretaciones hacen las mismas predicciones para todos los experimentos realizables. No hay, actualmente, ningún experimento que pueda distinguir entre muchos mundos y sus alternativas. Esto ha llevado a algunos a argumentar que la elección entre interpretaciones es una cuestión de preferencia estética o filosófica, no de física. Otros insisten en que debe haber un hecho del asunto, que el universo realmente es de una manera u otra, incluso si no podemos determinarlo experimentalmente. Para los propósitos de esta exploración, no necesitamos decidir quién tiene razón. Lo que estamos haciendo es seguir una idea, la idea de muchos mundos, y ver a dónde nos lleva. Si es verdad, entonces las implicaciones son profundas, no solo para la física, sino para nuestra comprensión de nosotros mismos y nuestro lugar en el cosmos. Si no es verdad, aún nos ha servido como un espejo, reflejando nuestras suposiciones sobre la realidad, la probabilidad y la identidad. Un matemático podría explicarlo de esta manera. Cuando lanzas una moneda, la mitad de tus futuros yos ven cara y la otra mitad ven cruz. ¿Pero qué significa mitad cuando hay infinitos de cada uno? Esta es una pregunta técnica genuina, relacionada con medidas de probabilidad en espacios de dimensión infinita, y no tiene una respuesta completamente satisfactoria aún. La estructura matemática de muchos mundos es clara, pero su interpretación probabilística sigue siendo disputada. Lo que esto significa prácticamente es que la interpretación de muchos mundos nos pide que aceptemos dos cosas que pueden parecer contradictorias. Primero, que todas las posibilidades cuánticas se realizan. Segundo, que deberíamos comportarnos como si algunas fueran más probables que otras. La resolución propuesta es que el peso de una rama, su amplitud al cuadrado, determina cuánto debería importarte lo que sucede en ella. Pero definir importarte en un contexto donde todos los resultados ocurren requiere un aparato filosófico elaborado, y no todos están convencidos de que funcione. Respira de nuevo. Nota tu conciencia de estas palabras, de estos pensamientos. En algún sentido, estamos en el borde de lo que el lenguaje puede expresar y la mente puede comprender. Infinitos que contienen infinitos, yos que se multiplican sin fin. Una realidad que es incomprensiblemente más vasta de lo que cualquier experiencia individual puede abarcar. No es de extrañar que la idea haya sido resistida, ignorada, ridiculizada. No es de extrañar tampoco que haya fascinado, inspirado y gradualmente ganado respetabilidad. Lo que está claro es que no podemos evaluar muchos mundos puramente en términos de si es verdad o no, porque la verdad puede estar fuera de nuestro alcance experimental. Tenemos que evaluarla también en términos de coherencia interna, elegancia matemática, poder explicativo y compatibilidad con nuestras otras creencias sobre el mundo y nosotros mismos. Y en estos términos, el veredicto está lejos de ser unánime. A medida que continuamos, examinaremos las objeciones más fuertes a muchos mundos, daremos voz a los escépticos, y luego exploraremos lo que esta interpretación significa para preguntas más amplias sobre la conciencia, el libre albedrío y cómo deberíamos vivir, porque al final,
La física es importante no solo como descripción abstracta del mundo, sino porque moldea cómo nos entendemos a nosotros mismos y nuestras vidas. Es momento de darle voz completa a la oposición. No podemos explorar honestamente una idea sin confrontar los argumentos más fuertes en su contra, y la interpretación de muchos mundos tiene críticos formidables que merecen ser escuchados en sus propios términos, no como hombres de paja que demoler, sino como pensadores serios con objeciones sustanciales. Imagina el estudio de un filósofo, libros apilados hasta el techo, manuscritos esparcidos sobre un escritorio de roble viejo. Una voz habla desde este espacio de reflexión. Para creer en muchos mundos, debes aceptar que ahora mismo, mientras escuchas, un número infinito de versiones de ti están escuchando esta misma frase, y nunca puedes encontrarte con ellas, nunca probar esto, nunca saber. ¿Es eso ciencia o metafísica? Esta es quizás la objeción más fundamental, la inverificabilidad. La ciencia, al menos en su concepción tradicional, se trata de hacer predicciones que pueden ser probadas contra la realidad. Una teoría que no puede ser falsificada, que no hace predicciones distintas de sus alternativas, puede ser matemáticamente elegante. Pero, ¿es realmente una teoría física? Karl Popper, el filósofo de la ciencia que popularizó el criterio de falsificabilidad, probablemente habría visto a muchos mundos con profunda sospecha. Los defensores de muchos mundos tienen respuestas a esto. Señalan que la interpretación no añade nada a la mecánica cuántica matemática, simplemente la toma en serio. Las predicciones son exactamente las mismas que otras interpretaciones, pero los críticos responden que esto es precisamente el problema. Si las predicciones son idénticas, entonces la elección entre interpretaciones no es una cuestión de evidencia empírica, sino de preferencia filosófica. Y cuando la ciencia se vuelve indistinguible de la filosofía, algunos argumentan que ha dejado de ser ciencia. Hay quienes sostienen que esta crítica es demasiado estrecha, que la falsificabilidad popperiana es solo un criterio de buena ciencia, no el único. Después de todo, muchas de las mejores teorías físicas comenzaron como especulaciones inverificables que luego se hicieron testables. Pero el punto permanece, actualmente y quizás permanentemente, no hay forma de saber si las otras ramas existen o si la función de onda universal es real. Es una cuestión que puede estar más allá del alcance de cualquier experimento concebible. La segunda gran objeción es la navaja de Occam, el principio de que no debemos multiplicar entidades más allá de lo necesario. Un físico sacude la cabeza y dice, la navaja de Occam no es solo una preferencia, es una advertencia. No multipliques entidades más allá de la necesidad. Y si hay algo que muchos mundos hace, es multiplicar entidades. No unos pocos universos adicionales, no miles de millones, sino un número literalmente infinito, creándose constantemente con cada interacción cuántica en cada lugar del cosmos. Los proponentes de muchos mundos tienen una respuesta ingeniosa a esto. Argumentan que Occam debe aplicarse a las leyes, no a las entidades. Muchos mundos tienen leyes más simples que las alternativas porque no incluye el postulado del colapso, que es arbitrario y mal definido. Sí, hay más mundos, pero las reglas que los gobiernan son más elegantes. Es como argumentar que la teoría heliocéntrica es más simple que la geocéntrica, aunque requiere que la Tierra se mueva. La complejidad de la imagen se compensa con la simplicidad de las leyes subyacentes, pero esta respuesta no convence a todos. Algunos filósofos argumentan que la distinción entre simplicidad de leyes y simplicidad de entidades es artificial, que una teoría que postula infinitos mundos inobservables es, en cualquier evaluación razonable, menos parsimoniosa que una que no lo hace. Y hay algo intuitivamente perturbador en postular tantas copias de todo, incluyendo seres conscientes que sufren, para explicar el comportamiento de partículas subatómicas. Luego está el problema de la medida, que ya hemos mencionado pero que merece más atención. En la mecánica cuántica ortodoxa, la regla de Born nos da las probabilidades de diferentes resultados, y estas probabilidades han sido confirmadas experimentalmente con precisión extraordinaria. Pero si todos los resultados ocurren, ¿de dónde vienen estas probabilidades? ¿Qué significa decir que un resultado es más probable que otro si ambos definitivamente van a pasar? Las derivaciones de la regla de Born en muchos mundos, propuestas por Deutsch, Wallace y otros, son técnicamente impresionantes pero filosóficamente controvertidas. Los críticos argumentan que estas derivaciones asumen principios de racionalidad, que ya presuponen una estructura de probabilidad, que es circular.
o argumentan que confunden la perspectiva de un agente dentro de una rama con hechos sobre el mundo. El debate es técnico y continúa, pero lo importante para nuestros propósitos es que no hay consenso de que el problema esté resuelto. El problema de la base preferida es otra dificultad técnica. La función de onda puede expresarse en diferentes bases, y diferentes bases implican diferentes estructuras de ramificación. ¿Qué hace que una base sea la correcta? La respuesta estándar, que la de coherencia selecciona la base, es plausible pero no universalmente aceptada. Algunos argumentan que la de coherencia explica cómo las ramas se separan, pero no porque existen como entidades distintas en primer lugar. Y más allá de estas objeciones técnicas, hay una preocupación más general sobre lo que podríamos llamar la inflación ontológica. Cada vez que la física tiene un problema, muchos mundos parecen resolverlo postulando más cosas. ¿Por qué parece que el mundo cuántico colapsa? Porque estás en una rama. ¿Por qué no puedes ver las otras ramas? Porque están desacopladas. ¿Por qué las probabilidades funcionan? Porque deberían, si eres racional. Hay algo sospechoso en una teoría que siempre tiene una respuesta, que consiste en añadir más realidad invisible. Las interpretaciones alternativas tienen sus propios problemas, por supuesto. La teoría de la onda piloto de Bohm es determinista y mantiene un solo mundo, pero requiere que las partículas tengan posiciones definidas guiadas por una onda piloto, que se propaga instantáneamente a través de todo el espacio, violando aparentemente la relatividad especial. Los modelos de colapso objetivo modifican la ecuación de Schrödinger, de maneras que aún no han sido confirmadas experimentalmente. El cubism evita la extravagancia ontológica, pero a costa de una forma de antirrealismo que muchos físicos encuentran insatisfactoria. Lo que esto sugiere es que el problema de la interpretación de la mecánica cuántica no tiene una solución fácil. Cada enfoque tiene sus ventajas y desventajas, sus elegencias y sus fealdades. Muchos mundos es uno de los contendientes serios, pero no es el claro ganador que sus defensores a veces sugieren. Es importante también reconocer que el estatus de muchos mundos entre los físicos es mixto. Ha habido encuestas informales que sugieren que una pluralidad de físicos teóricos la favorece. Pero estas encuestas tienen muestras pequeñas y sesgadas, y los resultados varían ampliamente dependiendo de quién es preguntado y cómo. Lo que es claro es que muchos mundos ya no es una idea marginal. Es una de las interpretaciones estándar que se enseña y discute en los departamentos de física de todo el mundo. Pero tampoco es la ortodoxia. Probablemente la mayoría de los físicos siguen usando el formalismo de Copenhague en la práctica, incluso si no han pensado profundamente sobre lo que significa. Y aquí es donde se vuelve personal. Si estás escuchando esto, si has llegado hasta aquí, me pregunto dónde te encuentras. ¿Eres escéptico de muchos mundos? ¿Abierto a ella? ¿En algún punto intermedio? Te invito a dejar una palabra en los comentarios. Escéptico, agnóstico o creyente. Y si quieres, cuéntame por qué. Leo estos comentarios y aprendo de ellos. Lo que he tratado de hacer en este capítulo es dar voz justa a la oposición, no porque piense que tienen razón, ni porque piense que están equivocados, sino porque la indagación honesta requiere confrontar los mejores contraargumentos, no solo los más débiles. Muchos mundos es una idea fascinante, elegante a su manera, pero también es controvertida y potencialmente inverificable. Tomarla en serio significa tomarla en serio como una hipótesis abierta, no como una certeza demostrada, y con esa honestidad establecida, podemos ahora girar hacia preguntas más amplias. ¿Qué significa muchos mundos para la conciencia, para la identidad, para nuestra comprensión de nosotros mismos como seres que eligen y experimentan? Porque es ahí donde la física se encuentra con la filosofía y donde las implicaciones se vuelven verdaderamente personales. Si todas las posibilidades cuánticas se realizan, si cada ramificación de la función de onda corresponde a un mundo igualmente real, ¿qué significa eso para la conciencia? ¿Se ramifica la conciencia junto con el universo? ¿Hay infinitas copias de tu conciencia experimentando infinitas variaciones de este momento? ¿O hay algo especial sobre la conciencia que no se captura en la descripción física? Estas preguntas nos llevan al corazón de uno de los problemas más difíciles en filosofía y ciencia, el problema duro de la conciencia. El filósofo David Chalmers lo formuló famosamente como la cuestión de por qué hay algo que es como ser un organismo consciente, por qué la información física da lugar a la experiencia subjetiva, y esta cuestión se vuelve aún más desconcertante en el contexto de muchos mundos. Imagina una encrucijada literal al atardecer. Una persona está de pie donde el camino se divide, uno yendo hacia la izquierda, otro hacia la derecha.
El narrador susurra: en una rama vas a la izquierda, en otra a la derecha. Pero ¿quién eres tú? ¿El que eligió o todos ellos? En la interpretación de muchos mundos estándar, la respuesta es que todas las versiones son igualmente reales, y por lo tanto todas las conciencias correspondientes son igualmente reales. No hay un tú privilegiado que experimenta el resultado verdadero, mientras los otros son meras sombras. Cada rama tiene su propia versión de ti, completa con sus propias experiencias, recuerdos y sentido de identidad. Pero estas diferentes versiones divergen en el momento de la ramificación y continúan divergiendo a partir de entonces. Esto plantea un problema de identidad personal. ¿Eres todas estas versiones? ¿O eres solo una de ellas? La intuición ordinaria dice que eres una persona continua a través del tiempo, que el yo que despierta mañana es el mismo yo que se fue a dormir esta noche. Pero en muchos mundos, esa continuidad se complica enormemente. Mañana no hay un único yo que despierte, hay innumerables yos, cada uno en su propia rama, cada uno con igual derecho a ser considerado la continuación de ti. Algunos filósofos argumentan que esto no es realmente un problema nuevo. Después de todo, incluso sin muchos mundos, hay cuestiones difíciles sobre la identidad personal a través del tiempo. Eres la misma persona que eras hace 10 años. Las células de tu cuerpo han sido reemplazadas. Tus pensamientos y personalidad han cambiado. La identidad personal es ya un concepto difuso y filosóficamente problemático. Muchos mundos simplemente añade otra dimensión a esta difusión. Otros argumentan que hay una diferencia cualitativa. Usualmente pensamos que, aunque nuestra identidad sea difusa, hay un único hilo de experiencia que nos une a nuestro pasado. En muchos mundos, ese hilo se ramifica constantemente, y no hay ningún hecho del asunto sobre cuál rama es la continuación real de ti. Es como si la pregunta misma de quién eres tú perdiera su sentido claro. Hay una idea aún más perturbadora que emerge de muchos mundos, conocida como inmortalidad cuántica. Fue propuesta en parte por el propio Everett y desarrollada más tarde por otros. El razonamiento es el siguiente. Supón que te encuentras en una situación donde hay alguna probabilidad cuántica de morir. Digamos en un experimento donde un evento cuántico aleatorio dispara o no un mecanismo letal. En muchos mundos, algunas ramas tendrán tu muerte y otras tu supervivencia. Pero, el argumento dice, solo las ramas donde sobrevives tendrán una versión de ti para experimentar algo. Entonces, desde tu perspectiva subjetiva, siempre experimentarás sobrevivir. Llevado al extremo, esto sugeriría que nunca experimentarás tu propia muerte, que siempre habrá alguna rama, por improbable que sea, donde sobrevives, y que esa rama es la única que importa para tu experiencia. Vivirías, en cierto sentido, para siempre, saltando de rama improbable a medida que las probabilidades de sobrevivir se hacen cada vez más pequeñas. Aquí debo ser muy claro, esto es altamente especulativo y potencialmente peligroso si se malinterpreta. Muchos defensores de muchos mundos rechazan la inmortalidad cuántica como una mala interpretación de la teoría. Argumentan que confunde la perspectiva de primera persona con hechos sobre el mundo. Sí, en las ramas donde sobrevives hay alguien experimentando supervivencia, pero eso no significa que tú, aquí y ahora, debas esperar sobrevivir. La expectativa racional sigue siendo determinada por las probabilidades de Born, y las probabilidades de Born pueden favorecer fuertemente la muerte. Además, la inmortalidad cuántica no promete una existencia agradable. Las ramas donde sobrevives eventos cercanos a la muerte podrían ser ramas donde sufres tremendamente, donde tu cuerpo está dañado pero no destruido. La idea de una supervivencia interminable en condiciones cada vez más miserables es una pesadilla, no un consuelo. Por favor, no tomes este concepto como una razón para ser imprudente con tu vida o tu salud. Es un experimento mental filosófico, no una guía práctica. Lo que la inmortalidad cuántica sí hace es destacar las extrañas cuestiones sobre perspectiva y probabilidad que surgen en muchos mundos. Si todas las ramas son igualmente reales, ¿qué determina cuál experimentas? La respuesta de muchos mundos es que la pregunta está mal planteada. Experimentas todas ellas, a través de tus diferentes copias. Pero esta respuesta puede sentirse insatisfactoria, porque parece eliminar la noción de un sujeto único de experiencia. Respira profundamente. Nota por un momento que estás consciente, que estás experimentando esta frase, este pensamiento, este ahora. ¿Se ramifica esa conciencia? ¿O es la única cosa que no lo hace?
Estas son preguntas abiertas, sin respuestas definitivas. Lo que podemos decir es que muchos mundos, por sí sola, no resuelve el problema duro de la conciencia. Describe una estructura matemática, una evolución de la función de onda, pero no explica por qué esa estructura va acompañada de experiencia subjetiva. Algunas interpretaciones de la conciencia son más compatibles con muchos mundos que otras. El funcionalismo, la visión de que la conciencia es cuestión de la organización funcional de un sistema, se adapta bien. Cada rama tiene su propia organización funcional y por lo tanto su propia conciencia. Pero visiones que dan a la conciencia un papel más fundamental, como el panpsiquismo o ciertas interpretaciones de la mecánica cuántica que vinculan la observación consciente con el colapso, encajan menos cómodamente. Vale la pena notar que la mayoría de los defensores de muchos mundos son fisicalistas, que no atribuyen ningún papel especial a la conciencia. Para ellos, la conciencia es simplemente lo que hacen ciertas configuraciones físicas complejas, y se ramifica junto con todo lo demás. Pero esto no resuelve las cuestiones filosóficas, simplemente las desplaza. ¿Por qué ciertas configuraciones dan lugar a experiencia? ¿Qué hace que una rama sea consciente y otra no, si alguna lo es? Estas preguntas permanecen sin respuesta dentro del marco de muchos mundos, como permanecen sin respuesta en el resto de la física. Lo que muchos mundos sí hace es añadir una nueva dimensión a nuestra incertidumbre sobre la conciencia. No solo no sabemos cómo surge la conciencia de la materia, tampoco sabemos cómo la ramificación de la realidad afecta a la conciencia. ¿Es la conciencia algo que sigue el hilo de una sola rama, aunque no haya un hecho objetivo sobre cuál es esa rama? ¿O se fragmenta y multiplica sin límite, creando infinitos centros de experiencia con cada interacción cuántica? Una pausa aquí para la reflexión. Lo que estamos explorando es profundamente desconcertante, y está bien sentirse confundido o abrumado. No se supone que estas cuestiones tengan respuestas fáciles. El valor de explorarlas no está en llegar a certezas, sino en expandir nuestro sentido de lo que es posible, en cuestionar las suposiciones que normalmente damos por sentado sobre quiénes somos y qué tipo de universo habitamos. Antes de continuar, quiero hacer una pausa e invitarte a la conversación. Tómate un momento para reflexionar, y si estás dispuesto, comparte tus pensamientos en los comentarios. Primera pregunta. ¿Crees que la conciencia es algo que se ramifica, que hay versiones de tu conciencia en otras realidades? ¿O sientes que tu conciencia es singular, irreducible, aquí y solo aquí? Puedes elegir. La conciencia se ramifica con el universo, o la conciencia es singular, solo esta versión es yo. Segunda pregunta. En una frase, describe qué significa tú para ti. No tu nombre o tu cuerpo, sino qué te hace ser tú. Tercera pregunta. En una escala del 1 al 10. ¿Qué tan cómodo estás con la idea de que no hay una única versión correcta de tu vida, que cada camino está siendo recorrido en algún lugar? 1 significa profundamente incómodo. 10 significa completamente en paz. Estaré leyendo estas respuestas. No hay calificación, no hay juicio, solo curiosidad. Deja tus pensamientos abajo. A medida que avanzamos, llevaremos estas reflexiones con nosotros mientras nos adentramos en otra dimensión de la cuestión. Si todas las elecciones conducen a todos los resultados, ¿qué pasa con el libre albedrío? El concepto de libre albedrío ha atormentado a filósofos durante milenios. ¿Somos genuinamente libres para elegir nuestras acciones, o nuestras elecciones están predeterminadas por causas anteriores sobre las que no tenemos control? La mecánica clásica, con su determinismo estricto, parecía amenazar el libre albedrío. Si el estado del universo en un momento determina todos los estados futuros, entonces tus decisiones están fijadas desde el Big Bang. La mecánica cuántica introducía la aleatoriedad, lo que algunos vieron como un respiro para la libertad, aunque otros señalaron que acciones aleatorias no son más libres que acciones determinadas. Muchos mundos añade un giro completamente nuevo a este antiguo debate. Imagina una mano suspendida sobre 2 botones, uno rojo y uno azul. El narrador dice, presionas el rojo, pero en algún lugar presionaste el azul. ¿Elegiste? ¿O el universo eligió por ti, de todas las maneras, cada vez? En la interpretación de muchos mundos, la función de onda universal evoluciona determinísticamente según la ecuación de Schrödinger. No hay aleatoriedad real a nivel fundamental. Todas las posibilidades están contenidas en la función de onda desde el principio, simplemente se van manifestando en diferentes ramas. En este sentido, muchos mundos es una teoría determinista,
pero de un tipo muy diferente al determinismo clásico. El determinismo clásico de Laplace decía que, dado el estado completo del universo en un momento, el futuro está completamente determinado. Pero el futuro así determinado era un único futuro. En muchos mundos, el futuro está determinado, pero incluye todas las ramas, todas las posibilidades. No hay un solo futuro que vaya a ocurrir. Hay una estructura de ramificación que va a ocurrir, y estás garantizado de terminar en alguna parte de ella. ¿Qué significa esto para el libre albedrío? Una respuesta es que lo restaura de una manera extraña. En el determinismo clásico, podrías lamentar no haber elegido diferente, pero en realidad no podrías haber elegido diferente. En muchos mundos, sí elegiste diferente, en otra rama. La posibilidad que no tomaste fue tomada por otra versión de ti. ¿Es eso liberador? Significa que tu libertad es más amplia de lo que pensabas, porque todas tus posibles elecciones se actualizan. Algunos filósofos argumentan exactamente esto. Dicen que muchos mundos satisface la intuición libertaria de que podríamos haber hecho otra cosa, porque literalmente lo hicimos en algún lugar. Pero otros responden que esto vacía el concepto de elección de cualquier significado. Si todas las opciones se toman automáticamente, independientemente de cualquier proceso de deliberación, entonces qué elección específica ocurre en tu rama no depende de ti en ningún sentido significativo. Es como si el universo lanzara monedas por ti y luego te dividiera para experimentar ambos resultados. Los compatibilistas, que creen que el libre albedrío es compatible con el determinismo, tienen sus propias respuestas. Argumentan que el libre albedrío nunca se trató de hacer algo diferente bajo exactamente las mismas circunstancias, sino de actuar según tus propios deseos, valores y deliberaciones, sin coacción externa. En esta visión, el libre albedrío es local a una rama. En tu rama, deliberaste, consideraste opciones y actuaste. Que otras ramas tengan otros resultados no disminuye la realidad de tu deliberación en tu rama. Pero hay una respuesta incompatibilista a esto también. Si tu deliberación misma está determinada por el estado cuántico anterior, y si el resultado de tu deliberación se ramifica en todas las posibilidades, entonces tu sensación de que podrías haber elegido diferente es ilusoria de una manera profunda. No solo estabas determinado a elegir lo que elegiste, estabas determinado a ramificarte en todas las elecciones. La deliberación es un proceso real, pero su resultado no depende de nada que pudieras llamar tú, en el sentido unitario que normalmente imaginamos. Una meditación tranquila. Siente tus pies en el suelo. Nota la sensación de que podrías haber hecho otra cosa. ¿Es esa sensación una ilusión o es una ventana a la ramificación? Lo que parece claro es que muchos mundos no nos da una respuesta fácil sobre el libre albedrío. Lo que hace es reformular la pregunta. En lugar de preguntarnos si nuestras elecciones están determinadas o son libres, tenemos que preguntarnos qué significa elegir cuando todas las opciones se realizan. Y esa es una pregunta que los filósofos apenas están comenzando a explorar. Hay implicaciones para la responsabilidad moral también. Usualmente pensamos que las personas son responsables de sus acciones, porque podrían haber actuado de otra manera. Pero en muchos mundos, hay versiones de cada persona que actuaron de todas las maneras posibles. Eres responsable por lo que hiciste si hay otra versión de ti que hizo lo opuesto. ¿Puedes culpar a alguien por un crimen si hay otra rama donde no lo cometió? Los defensores de muchos mundos tienen respuestas a estas preocupaciones. Argumentan que la responsabilidad es relativa a la rama. En tu rama, ciertas acciones ocurrieron y tienen consecuencias. Juzgar y responder a esas acciones tiene sentido dentro de esa rama. Que otras ramas existan no hace que las acciones en tu rama sean menos reales o menos merecedoras de respuesta. La ley, la moral, las relaciones personales, todo esto opera dentro de una rama y no necesita referencia a otras ramas para tener sentido. Es un argumento razonable, pero puede no satisfacer todas nuestras intuiciones morales. Hay algo perturbador en la idea de castigar a alguien por una acción cuando una versión igualmente real de él no la cometió. Y hay algo extraño en sentir remordimiento por lo que hiciste cuando otra versión de ti hizo la cosa correcta. Muchos mundos nos pide que relativicemos muchos de nuestros conceptos morales ordinarios a ramas específicas, y eso puede requerir una revisión significativa de nuestro pensamiento ético. Si todavía estás aquí y has tomado la decisión de seguir escuchando, o quizás la función de onda la tomó por ti, un recordatorio rápido. Suscribirse es gratis y significa que podemos seguir haciendo estos viajes lentos y reflexivos hacia lo desconocido.
Lo que emerge de esta discusión es que muchos mundos no es solo una teoría sobre física. Tiene ramificaciones, sin intención de juego de palabras, para casi todas las áreas de la vida humana. Nuestra comprensión de nosotros mismos, nuestras relaciones, nuestra moralidad, nuestro sentido del significado. Y aunque no podemos saber si es verdad, pensar en ella nos obliga a confrontar preguntas que normalmente evitamos. ¿Qué eres? ¿Qué significa elegir? ¿Qué importa? ¿Y por qué? Estas preguntas no tienen respuestas definitivas, al menos no todavía. Pero el acto de hacerlas, de sentarse con la incertidumbre, es valioso en sí mismo. Es parte de lo que significa ser humano, o quizás de lo que significa ser una conciencia en un universo que todavía no entendemos. La historia de la interpretación de muchos mundos no es solo una historia de una idea. Es una historia de cómo las ideas ganan y pierden favor en la comunidad científica, cómo las revoluciones conceptuales a veces tardan décadas en desarrollarse, y cómo la ciencia y la filosofía se entrelazan de maneras que ninguna de las dos puede ignorar. Cuando Hugh Everett publicó su tesis en 1957, fue recibida con indiferencia casi total. La física teórica de la época estaba enfocada en otros problemas: la renormalización de la electrodinámica cuántica, el desarrollo del modelo estándar de física de partículas, las aplicaciones prácticas de la mecánica cuántica en semiconductores y láseres. Las cuestiones fundamentales sobre interpretación se consideraban resueltas, o al menos lo suficientemente resueltas para seguir adelante. La actitud predominante era «cállate y calcula», una frase que captura la preferencia pragmática por las predicciones sobre los fundamentos. Pero Bryce DeWitt vio algo en la idea de Everett. DeWitt era un físico teórico trabajando en gravedad cuántica y cosmología cuántica, campos donde el problema de la medición era particularmente agudo. Si la mecánica cuántica se aplica al universo como un todo, ¿quién o qué colapsa la función de onda del cosmos? No puede haber un observador externo. La formulación de Everett, al eliminar el colapso, parecía ofrecer una salida. En 1970, DeWitt publicó un artículo influyente en Physics Today que presentaba las ideas de Everett a una audiencia más amplia. Fue DeWitt quien acuñó el término muchos mundos, aunque Everett prefería formulación del estado relativo. El artículo provocó controversia, pero también interés. Gradualmente, una pequeña comunidad de físicos comenzó a tomar la interpretación en serio. Una línea de tiempo se despliega desde 1957 hasta el presente. Artículos clave, libros, conferencias apareciendo como estrellas que se encienden una por una. John Wheeler, el antiguo supervisor de Everett, aunque nunca adoptó completamente muchos mundos, le dio legitimidad al discutirla seriamente. Murray Gell-Mann y James Hartle desarrollaron una formulación relacionada llamada historias consistentes que comparte características con muchos mundos. David Deutsch conectó la interpretación con la computación cuántica de maneras que la hicieron más tangible y atractiva. La computación cuántica, de hecho, ha sido un factor importante en la rehabilitación de muchos mundos. Una computadora cuántica realiza cálculos explotando superposiciones. Un qubit puede estar en una superposición de 0 y 1, y múltiples qubits pueden estar en superposiciones entrelazadas de muchos estados simultáneamente. Cuando una computadora cuántica resuelve un problema que sería imposible para una computadora clásica, ¿dónde están ocurriendo los cálculos? Una computadora cuántica zumba en un laboratorio. Un investigador reflexiona: cuando esta máquina resuelve un problema que ninguna computadora clásica podría, ¿dónde están ocurriendo los cálculos? ¿Aquí? ¿O en todas partes? Deutsch ha argumentado que la computación cuántica es evidencia a favor de muchos mundos, que los cálculos están ocurriendo en paralelo en múltiples ramas y que de otra manera su eficiencia sería inexplicable. Pero esta afirmación es disputada. La computación cuántica funciona igual de bien bajo otras interpretaciones. No hay experimento que la haga funcionar bajo una interpretación pero no bajo otra. Lo que muchos mundos proporciona es una imagen intuitiva de lo que está pasando. Pero si esa imagen corresponde a la realidad es otra cuestión. Lo que sí es cierto es que muchos mundos ha ganado tracción significativa en los últimos 30 años. Encuestas de físicos, aunque metodológicamente imperfectas, sugieren que es una de las interpretaciones más populares, especialmente entre los físicos teóricos y los que trabajan en fundamentos. Ha sido el tema de numerosos libros de divulgación científica, documentales, y es frecuentemente citada en la ciencia ficción,
Ha pasado de ser una idea marginal a ser parte del paisaje intelectual estándar. Pero popularidad no es lo mismo que verdad. La interpretación de Copenhague sigue siendo la interpretación predeterminada, enseñada en la mayoría de los cursos de mecánica cuántica. La mayoría de los físicos prácticos no piensan mucho sobre fundamentos. Simplemente usan el formalismo que funciona. Y hay críticos serios de muchos mundos que argumentan que sus deficiencias filosóficas la descalifican como una interpretación viable. Lo que parece claro es que la cuestión de la interpretación de la mecánica cuántica está lejos de estar resuelta. No es un problema técnico que se pueda resolver con mejores experimentos o cálculos más precisos. Es un problema conceptual, filosófico, quizás incluso metafísico. ¿Qué nos dice la mecánica cuántica sobre la naturaleza de la realidad? ¿Qué significa la función de onda? ¿Qué es la medición? Estas preguntas permanecen abiertas después de más de un siglo de investigación, y esta apertura es, en cierto sentido, apropiada. La ciencia es un proceso continuo de pregunta y respuesta, hipótesis y prueba, revisión y refinamiento. No debemos esperar que todas las preguntas tengan respuestas definitivas, especialmente las más profundas. La honestidad intelectual requiere reconocer lo que no sabemos, tanto como lo que sabemos. Lo que muchos mundos nos ha dado, independientemente de si es verdad, es una forma de pensar sobre el universo que expande nuestra imaginación. Nos obliga a confrontar posibilidades que de otra manera no habríamos considerado, a tomar en serio ideas que parecen absurdas hasta que te das cuenta de que las alternativas son igualmente problemáticas. Nos recuerda que el universo no está obligado a conformarse a nuestras intuiciones, que lo que parece obvio puede ser profundamente engañoso. La historia de muchos mundos también es una historia sobre cómo las ideas viven y mueren, y a veces resucitan. Everett murió sin ver la vindicación de su trabajo, pero su idea lo sobrevivió y floreció. Las instituciones científicas que lo ignoraron eventualmente adoptaron su interpretación como una opción respetable. Hay una lección aquí sobre la paciencia, sobre la importancia de preservar ideas marginales que podrían algún día demostrar su valor, sobre la humildad ante lo que todavía no sabemos. Y mientras la física continúa avanzando, mientras se desarrollan teorías de gravedad cuántica y cosmología que requieren una comprensión más profunda de los fundamentos, la cuestión de la interpretación solo se volverá más urgente. Muchos mundos pueden no ser la respuesta final, pero ha sido una parte importante de la conversación, y lo que venga después seguramente llevará sus huellas. Hemos viajado a través de la física, la filosofía y la historia. Hemos explorado la ramificación del universo, las implicaciones para la conciencia y el libre albedrío, los argumentos a favor y en contra. Ahora es momento de preguntarnos, si tomamos en serio estas ideas, aunque sea provisionalmente, ¿cómo deberíamos vivir con ellas? Esta es una pregunta diferente de si muchos mundos es verdad. Incluso si no podemos resolver esa cuestión, las ideas que hemos explorado pueden tener impacto en cómo pensamos sobre nuestras vidas, nuestras elecciones y nuestro lugar en el cosmos. El objetivo no es convertir una teoría física especulativa en una nueva religión, sino ver qué sabiduría, si la hay, puede extraerse de contemplar estas posibilidades. Imagina a una persona sentada junto a una ventana por la noche, mirando las estrellas. El narrador susurra: en algún lugar, tu madre todavía está viva. En algún lugar, hiciste la llamada que lamentas no haber hecho. En algún lugar, el mundo fue diferente. ¿Cambia eso algo aquí? Si muchos mundos es verdad, entonces hay ramas donde las personas que perdiste siguen vivas, donde los errores que cometiste no fueron cometidos, donde las tragedias no ocurrieron. ¿Es esto reconfortante? Para algunos, quizás. Hay algo en la idea de que ninguna posibilidad está verdaderamente perdida, de que en algún lugar del tejido de la realidad, las cosas que anhelamos existen. Pero también hay peligros aquí. No deberíamos usar muchos mundos como una forma de evadir la realidad de nuestra rama particular. El duelo es real, la pérdida es real, las consecuencias de nuestras acciones son reales, aquí, en este mundo que experimentamos. Imaginar otras ramas donde las cosas son diferentes no cambia lo que tenemos que enfrentar en nuestra propia rama. Puede incluso ser una forma de negación, de evitar el trabajo difícil de aceptar y procesar lo que realmente ha sucedido. Tampoco deberíamos usar muchos mundos para evitar la responsabilidad. Si todas las elecciones se toman en alguna rama, podría parecer que ninguna elección particular importa. Pero eso sería un error. En tu rama,
En tu experiencia, tus elecciones tienen consecuencias. Las relaciones que cultivas, el trabajo que haces, el tipo de persona que te esfuerzas por ser, todo esto importa para la vida que vives, independientemente de lo que esté pasando en otras ramas. Hay una forma más sana de relacionarse con estas ideas, creo. Es la de mantenerlas como posibilidades sin aferrarse a ellas como certezas. Dejar que expandan tu sentido de lo que es posible, sin perder el contacto con lo que es real y presente. Es usar la extrañeza del universo cuántico como una invitación a la humildad, un recordatorio de que el mundo es más vasto y más misterioso de lo que nuestras mentes cotidianas pueden comprender. Y hay algo valioso en la perspectiva cósmica que muchos mundos puede ofrecer. Si el universo es tan incomprensiblemente vasto, si hay tantas versiones de todo, entonces nuestros problemas particulares, aunque reales e importantes, existen en un contexto mucho más amplio. Esto no significa que no importen, significa que no tenemos que cargar con ellos con tanta pesadez. Hay espacio para aligerar, para soltar un poco, para ver nuestras luchas y aspiraciones como parte de algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. Un retorno gentil al cuerpo. Siente tus pies en el suelo. Este momento, esta respiración, esta versión de ti, la única que puedes tocar. Lo que quiero sugerir es que la interpretación de muchos mundos, tomada con la seriedad apropiada, pero también con la ligereza apropiada, puede ser una herramienta para la reflexión existencial. No un dogma para creer, sino un espejo que refleja nuestras suposiciones sobre la realidad, la elección y la identidad. Al contemplarla, nos vemos a nosotros mismos de maneras nuevas. Y ese autoconocimiento, más que cualquier afirmación sobre física, puede ser el verdadero regalo de esta exploración. También quiero decir algo sobre la relación entre la ciencia y el significado. A veces se presenta como si el avance científico necesariamente disminuyera el significado, como si un universo comprendido científicamente fuera un universo desencantado. Pero no creo que esto sea necesariamente así. La comprensión puede profundizar el asombro tanto como lo puede disminuir. Aprender sobre la vasta escala del cosmos, sobre la intrincada complejidad de la vida, sobre las extrañas propiedades del mundo cuántico, todo esto puede ser una fuente de maravilla profunda. Muchos mundos en particular, aunque vertiginosa y desconcertante, también es extraordinariamente hermosa en su concepción. Un universo donde todas las posibilidades se realizan, donde cada bifurcación del camino es explorada, donde nada se pierde realmente porque todo, de alguna manera, continúa existiendo. Hay algo poético en esto, aunque también sea perturbador, y permitirnos sentir esa belleza, esa extrañeza, es parte de lo que significa ser plenamente humano en un universo que no entendemos completamente. Si hay alguien en tu vida que ama pensar sobre estas preguntas, sobre la conciencia, la elección, lo que significa existir, considera compartir este video con ellos. No como una respuesta, sino como una invitación a maravillarse juntos. A medida que nos acercamos al final de este viaje, quiero volver a donde empezamos, a un fotón viajando hacia una barrera con dos rendijas. Todo lo que hemos explorado, los mundos múltiples, la ramificación, la conciencia, el libre albedrío, la historia, la integración existencial, todo se conecta de vuelta a ese misterio original. Un fotón, dos rendijas, un patrón de interferencia que desafía la explicación clásica. Pero ahora vemos ese experimento de manera diferente. Ya no es solo un rompecabezas a resolver, es una puerta a preguntas más profundas sobre la naturaleza de la realidad. Si muchos mundos es verdad, entonces ese fotón no pasa por una rendija u otra, pasa por ambas, en ramas diferentes de la función de onda universal. Y las interferencias que vemos son ecos de ese proceso de ramificación. Cada fotón, cada partícula, cada interacción cuántica es una bifurcación en el camino de la realidad. El experimento de la doble rendija de nuevo, pero ahora visto como una puerta, no solo como un rompecabezas. Cada fotón, cada elección, cada momento, una ramificación. Pero también debemos ser honestos sobre lo que no sabemos. Muchos mundos es una de varias interpretaciones viables de la mecánica cuántica. Tiene sus elegencias y sus dificultades. No podemos probarla empíricamente, al menos no con la tecnología y los métodos actuales. Es una hipótesis sobre la estructura de la realidad que puede estar más allá de nuestra capacidad de verificar o falsificar. Y eso está bien. El misterio de la mecánica cuántica permanece abierto.
Después de más de un siglo de investigación, después de innumerables experimentos y teorías, todavía no sabemos lo que la teoría nos dice sobre la naturaleza del mundo. Esto podría parecer un fracaso, pero yo lo veo como algo hermoso. Significa que todavía hay fronteras por explorar, preguntas por hacer, asombro por sentir. El premio Nobel Richard Feynman dijo famosamente que nadie entiende la mecánica cuántica. No era falsa modestia. Era una afirmación de que las intuiciones que desarrollamos en nuestra vida cotidiana simplemente no se aplican al mundo cuántico. Y si eso es verdad, entonces la humildad es la única respuesta apropiada. No pretendamos entender lo que no entendemos. No convirtamos interpretaciones especulativas en certezas dogmáticas. Pero tampoco dejemos de explorar, de preguntarnos, de maravillarnos. Quiero cerrar con una meditación sobre la indagación misma. El valor de preguntas como las que hemos explorado no radica solo en las respuestas que podrían eventualmente generar. Radica en el acto mismo de preguntar, en la disposición a confrontar lo desconocido, en la honestidad de admitir los límites de nuestro conocimiento. Esta disposición, esta honestidad, son dones que podemos cultivar independientemente de si alguna vez resolvemos los misterios de la mecánica cuántica. Y hay algo profundamente humano en este proceso. Desde que existimos como especie, hemos mirado al cielo y nos hemos preguntado qué hay más allá. Hemos contado historias sobre el origen del mundo y nuestro lugar en él. Hemos buscado entender las fuerzas que gobiernan nuestras vidas. La física cuántica es la versión más reciente de esta búsqueda ancestral, y sus misterios son los misterios de nuestra era. Al sentarte con estas preguntas, al notar tu propia conciencia preguntándose sobre la conciencia, tu propia mente contemplando la naturaleza de la mente, estás participando en algo antiguo y profundo. No necesitas llegar a ninguna conclusión. No necesitas decidir si muchos mundos es verdad o no. Solo necesitas estar presente con el asombro, con la incertidumbre, con la vasta extrañeza del universo que habitamos. La pantalla se desvanece, una sola llama de vela. Has estado aquí, en esta respiración, durante 2 horas. Gracias por maravillarte conmigo. Casi estamos al final. Pero antes de cerrar, quiero dejarte con algunas preguntas finales. Preguntas que podrían quedarse contigo después de que termine el video. Primera pregunta, una predicción. En 10 años, ¿crees que la interpretación de muchos mundos será más ampliamente aceptada por la física convencional o seguirá siendo una visión minoritaria? ¿Cuál es tu predicción? Segunda pregunta, un ejercicio de Stillman. ¿Cuál crees que es el argumento más fuerte contra muchos mundos? Incluso si encuentras la idea convincente, ¿qué te hace pausar? Tercera pregunta, una elección. Si tuvieras que elegir, ¿preferirías vivir en un universo donde todas las elecciones ocurren, pero nunca puedes acceder a las otras ramas, o en un universo donde solo un resultado ocurre y todo lo demás está verdaderamente perdido? Puedes elegir, todas las elecciones ocurren, o solo un resultado es real. Cuarta pregunta, una reflexión personal. ¿Ha cambiado este video algo sobre cómo piensas en tus propias elecciones? ¿Incluso un pequeño cambio? Me encantaría saberlo. Deja tus respuestas en los comentarios. Estas conversaciones son lo que hace que esta comunidad sea significativa. Y ahora, mientras llegamos al final, quiero agradecerte por quedarte hasta aquí. Hemos viajado juntos a través de uno de los misterios más profundos de la física moderna, y espero que el viaje haya sido tan significativo para ti como lo fue para mí crearlo. Si este viaje significó algo para ti, suscríbete para que podamos seguir explorando juntos. La próxima vez estaremos haciendo otra pregunta imposible. ¿Existe realmente el tiempo? Hasta entonces, respira, maravíllate y cuídate. Gracias por estar aquí. Gracias por preguntarte conmigo. Gracias por ser parte de esta exploración compartida de lo desconocido. Que tus preguntas te lleven a lugares que nunca esperabas, que tu asombro permanezca vivo y que, en esta rama al menos, encuentres paz y significado en el misterio de existir. El universo es vasto, la realidad es extraña, y tú, aquí, ahora, en esta respiración, eres parte de todo ello. Buenas noches, o buenos días, dependiendo de dónde estés en el mundo. Hasta la próxima vez. Esta ha sido una exploración de la interpretación de muchos mundos, la idea de que el universo se ramifica con cada evento cuántico, creando infinitas versiones de la realidad donde todas las posibilidades se realizan. Hemos viajado desde el experimento de la doble rendija
hasta las preguntas más profundas sobre la conciencia, el libre albedrío y el significado de la existencia. Hemos escuchado tanto a los defensores como a los críticos. Hemos explorado las implicaciones personales y filosóficas, y hemos terminado con una meditación sobre la naturaleza de la indagación misma. No sé si muchos mundos es verdad, nadie lo sabe, pero sé que preguntarnos sobre estas posibilidades, que abrirnos a lo extraño y lo maravilloso, es parte de lo que nos hace humanos. Y por eso, te agradezco por acompañarme en este viaje. En alguna rama del universo, quizás, este video nunca fue hecho. En otra, lo estás viendo por segunda o tercera vez. En otra, nunca lo viste, pero piensas en las mismas preguntas de maneras diferentes. Todas estas posibilidades, si Everett tenía razón, son igualmente reales. Pero esta es la rama donde estás ahora, donde has llegado al final, donde llevas contigo las preguntas y las maravillas que hemos compartido. Cuídalas, deja que crezcan, y cuando mires el mundo a tu alrededor, recuerda que puede ser infinitamente más extraño y más hermoso de lo que jamás imaginamos. Hasta la próxima. End.